Listo. Bueno, nuevamente muy buenas noches a todas, a todos. Espero estén muy bien. Gracias por conectarse a esta sesión sincrónica el día de hoy, miércoles 9 de octubre. Son las 7:02. Mi nombre es Víctor Hugo Muñoz. Yo soy instructor transversal y hoy vamos a abordar 6 evidencias. Hoy nos tiene que rendir. Hoy estamos conectados con las fichas 27, 21, 4, 94, 95 y 96. Como les decía, vamos a ver 6 evidencias el día de hoy. Todas están muy relacionadas, son como 2 o 3 temas ahí transversales que tienen que ver sobre la dignidad, sobre la constitución política, sobre el ser humano, sobre el proyecto de vida. Creo que puede ser la más importante de las 6 evidencias que vamos a abordar el día de hoy y otras que tienen que ver con nuestro contexto, o sea, cómo nosotros convivimos con ese contexto e impactamos ese contexto. Entonces, un momento, miro por acá saludo, por acá está conectado Carlos Mario, César, Cristian, Fabián, Jaime, Jason, John, Michael, Miguel, Natalia, Nicolás, Oscar, veo. Bueno, como les digo, hoy nos tiene que rendir, pero la verdad que vamos a hacer reflexiones muy interesantes. Les voy a compartir de una vez la presentación para que nos vayamos ambientando con estas evidencias el día de hoy y van a ver que no son complejas. Hay dos que son supremamente fáciles, sencillas, entonces allí no hay que dar muchas explicaciones. En un momento les comparto y iniciamos. Ahora está por aquí. Listo, me confirman porfa si están viendo allí la presentación y reconfirma por favor. Hola, hola, buenas noches. Sí, profe, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, entonces, estas son las 6 evidencias que vamos a abordar el día de hoy y iniciamos con este mensaje. Aprendices, el SENA es una institución pues, de formación para el trabajo, ¿cierto? Le interesa formar buenos trabajadores, pero también le interesa muchísimo formar buenas personas y buenos ciudadanos, ¿cierto? O sea, no solamente el SENA, las instituciones de educación forman buenos tecnólogos, buenos técnicos, buenos profesionales, pero debe preocuparse mucho por formar buenas personas y buenos ciudadanos. Y miren esa frase en inglés que es muy bella, que dice que hay que trabajar duro, ¿cierto?, para alcanzar los objetivos, pero también hay que ser buena persona, ¿cierto? Hay que ser agradable, empáticos, solidarios con las demás personas, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros. Entonces, miren que ese mensaje es muy importante de verdad para la institución que lo está formando en este momento. Y bueno, y debemos estar pensando todo el tiempo en ser mejores ciudadanos, ¿cierto? En ser ciudadanos ejemplares, porque es la única forma en la que todos aportamos y en la que todos sacamos el país adelante, ¿cierto? Para que a todos nos vaya bien. Bueno, estos temas los van a encontrar ustedes en la plataforma. Hay muy buen material de contenido académico que ustedes pueden consultar y así se llama, ser individuo, ser un ser social, entiendo mi mundo y ser agente de cambio. La parte de ser agente de cambio eh, busca como incentivar, fomentar, inspirar en ustedes también ese liderazgo social. Todos podemos ser líderes sociales, líderes culturales, líderes académicos, profesionales, o sea, ejercer un liderazgo no solamente pues en nuestro ambiente laboral, ¿cierto? Sino también en nuestro contexto, en nuestro barrio y en cualquier ámbito en el que nos desempeñemos. Pero eso hay que despertarlo, ¿cierto? No es que uno nazca, hay personas que son innatas pues en el activismo y en la iniciativa, pero los temas del liderazgo también hay que despertarlos en uno. Entonces miren que aquí se sugieren también, estas evidencias sugieren también unas herramientas para autodiagnosticarnos como personas, o sea, de pronto si identificamos unas debilidades, sabremos cómo avanzar, nos podemos colocar unos objetivos para hacer mejores, mejores en la comunicación, mejores en el liderazgo, mejores en el trabajo en equipo, ¿cierto? Y
También habla de autorregulación, de empatía y bueno, y de desarrollar esas habilidades para relacionarnos con los demás. Bueno, la primera evidencia del día de hoy trata mucho sobre la dignidad, ¿cierto? La dignidad y el respeto son casi que unos derechos fundamentales de toda persona, en especial la dignidad. Y la dignidad lo hemos aprendido también a lo largo de la historia de la humanidad, porque en esta historia, pues ustedes pueden recordar de pronto las guerras mundiales y bueno, un sinnúmero de atrocidades contra la humanidad que se han cometido, ¿cierto? Las guerras son atentados contra la humanidad. Entonces, se han realizado y se tienen unos tratados de verdad que intentan proteger la dignidad de las personas. Y cada uno de nosotros es valioso solamente por ser un ser humano, pero cada uno también tiene que ver el valor en las otras personas, ¿cierto? O sea, nuestro vecino, nuestro compañero tiene el mismo valor que yo y merece la misma dignidad y el mismo respeto. Cuando perdemos eso de vista, digamos, ya podemos estar pasando por encima de las personas y bueno, y podemos estar, digamos, atentando contra la ley y podemos ser castigados. Pero no debemos verlo desde el castigo, sino desde de verdad el valor que tiene cada persona por ser un ser humano y por tener unas virtudes y unos defectos. Todos tenemos virtudes y defectos, ¿cierto? Pero todos somos valiosos para la sociedad. Ese es el mensaje principal de este tema de la dignidad. Y miren esa frase, por ejemplo, que les comparto allí, tomar en serio el pensamiento del otro. Le podemos dar valor, pero todos somos diferentes, ¿cierto? Todos tenemos un mundo en la cabeza, tenemos una cierta burbuja. Y solamente cuando empezamos a hablar con los demás, nos vamos a empezar a entender y a convivir, ¿cierto? A veces es difícil. El tema de la comunicación, de ponernos de acuerdo en cualquier proyecto o en cualquier iniciativa, a veces es difícil, hasta entendernos en nuestra misma cotidianidad, digamos, en nuestro círculo familiar. A veces es difícil entenderse, pero nos tenemos que poner de acuerdo, ¿cierto? Por muy diferente que pensemos, necesitamos ponernos de acuerdo y convivir tranquilos. ¿Listo? Entonces, como el respeto y la dignidad hacen parte, digamos, de unos valores fundamentales de la sociedad, yo les quiero preguntar, apreciados aprendices, y les quiero hacer esa pregunta para que porfa la piensen y me la compartan. ¿Ustedes qué creen que nos une a los colombianos? Piensen allí, ¿qué creen que nos une a los colombianos, pero que no una, que nos diferencien también de otros países? O sea, los colombianos tenemos estas particularidades a diferencia de los peruanos, de los venezolanos, de los brasileños. ¿Qué nos une? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué nos quiere compartir allí? Como las costumbres, los dialectos. Las costumbres, sí, hay unas costumbres únicas. Y bueno, y tenemos, como nuestro país es de regiones, también tenemos unas costumbres en la costa, tenemos unas costumbres en la capital, tenemos unas costumbres en el eje cafetero, en Pasto, ¿cierto? Pero bueno, eso puede ser una cosa que nos una. ¿Qué más? Hay algo único que nos diferencia del resto de países. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué nos une a los colombianos? ¿Quién quiere compartir por allí? Además del fútbol, mañana que juega la selección. Nadie, La cultura, ¿no? También puede ser. la cultura, bueno, la costumbre también sí hace parte de la cultura. De hecho, la definición de cultura viene de costumbre. ¿Qué más puede ser? La constitución Bueno, política. les, uy, vea, ¿cómo es tu nombre? César. ¿Quién? César. Bueno, no, mira, César le atinó a lo que nos une realmente a los colombianos. Ese es el librito que ustedes están viendo allí. La constitución política es única para nuestro país. Y allí está lo que queremos ser. O sea, allí están los valores que representamos como sociedad, allí están los derechos, allí habla de dignidad, de respeto. Y esa constitución costó mucho construirla y además fue muy participativa, muy incluyente, está muy bien hecha.
Lo que nos falta como país, digamos, para intentar superar los problemas que tenemos es que materialicemos esa constitución. Eso es lo que no hemos podido, pero allí pueden estar las soluciones a los problemas del país. Entonces, valoremos ese libro, valoremos la constitución. De pronto, si no nos hemos preocupado mucho por conocerla, vale la pena de pronto hacer ese esfuerzo, porque de verdad eso es lo que nos diferencia de otros países y de verdad en comparación a otros países tenemos una super constitución. Entonces, claro que tiene algunos defectos y le han metido la mano en estos 22, 23 años desde el 91, pero de verdad que allí están las respuestas a los principales problemas de nuestro país. Yo les dejo ese mensaje porque hay que darle valor de verdad a nuestra constitución. Y hablando nuevamente de dignidad, bueno, esto lo van a encontrar en la plataforma. La Constitución también habla de vivir como queremos, de vivir bien y vivir sin humillación, ¿cierto? Y esto también viene pues, desde los tratados mundiales, como les decía, pues, por barbaries que hemos vivido como humanidad que no podemos repetir. Y hoy, digamos, hoy vamos a ver una evidencia que tiene que ver con la violencia de nuestro país. Y vale de verdad la pena repensar, recordar lo que hemos vivido como país, porque es la única forma de no volver a repetirlo. Y hay una frase que dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, bueno, ya vamos para allá. Abordamos entonces la primera evidencia del día de hoy. Mire, esta es súper sencilla. Todas las evidencias de hoy tienen anexo. Entonces deben ir al anexo y para esta evidencia deben leer, miren, solamente el anexo es de 2 hojitas, o sea, el texto es muy corto, pero allí entonces habla de una niña, entonces, que es un caso de resiliencia. Es muy bella ese texto y ustedes deben tener en cuenta esas preguntas que están viendo allí. Miren estas. ¿Cómo puede superar las dificultades? ¿Qué personas me ayudaron a crecer? ¿Qué y cuáles son los derechos de las personas y cómo puedo ejercer mis derechos? ¿Qué me impide seguir? Bueno, está como cortado. Bueno, la idea es que lean el anexo y entonces lo que pide la guía de aprendizaje es realizar una reflexión personal. O sea, esto es un documento de Word con una reflexión personal, no tiene imágenes, es muy sencillo, pero es muy importante de verdad que se tomen el tiempo de escribir ese tema sobre la dignidad y sobre la resiliencia, ¿cierto? O sea, cómo nos paramos de las dificultades, o sea, de las derrotas. Es muy importante valorar las derrotas, o sea, porque eso es lo único que nos permite aprender para superarnos como personas, ¿cierto? Y nuestro país, yo les decía en unas evidencias de emprendimiento que nuestro país castiga mucho el fracaso, las derrotas, y en otros países como en Estados Unidos valoran mucho esos fracasos porque, o sea, uno está acumulando experiencia y en algún momento esa experiencia va a rendir frutos. Entonces, bueno, esta evidencia tiene que ver con eso, hacer una reflexión en Word, más o menos una hoja, hoja y media, y listo. Esta evidencia es muy sencilla. ¿Alguna inquietud allí? ¿Pregunta? Bueno, listo. Profe, qué pena, esos Sí. anexos, ¿dónde los encontramos? Allá en la plataforma, ustedes entran a la evidencia y van a encontrar el instrumento de evaluación y van a encontrar el anexo. O sea, les va a descargar un archivo comprimido. ¿Listo? Bueno, señor, gracias. Bueno, entonces encuentran este anexo. Miren. Bueno, seguimos. Les decía que esta evidencia para mí es la más importante porque uno a veces como que no saca el tiempo para pensar en su proyecto de vida o a veces en el propósito de vida. Los orientales son muy buenos para este tema. O sea, los orientales son una cultura muy mística y ellos deben tener muy claro su sentido y su propósito de vida porque es lo que los ayuda a levantarse todos los días a trabajar. Entonces, miren que me gusta mucho esta evidencia porque, digamos, para el tema de emprendimiento es muy valioso. O sea, si ustedes contemplan el emprendimiento como algo importante para su vida, entonces debe tenerse en cuenta, digamos, para este ejercicio. Así dice la guía de aprendizaje, pero les quiero compartir entonces este video. Denme un momento, se los coloco, es muy corto.
para que pensemos en objetivos, en propósitos, en metas, en el sentido de la existencia. Pero de verdad, vale la pena hacer como esa pausa como para uno como conectarse o inspirarse con lo que lo puede mover a uno, ¿cierto? Puede ser el amor por la familia, hay un sentimiento que lo mueve a uno. Listo, le voy a compartir aquí con sonido. Listo. Me confirman si se escucha. Todos los días hay personas que comienzan a perseguir sus metas y todos los días hay personas que se alejan de ellas. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu reto en la vida? Antes de responder, piensa, ¿qué desearías cambiar o mejorar de tu vida? ¿Qué tipo de cosas te gustaría hacer? O, por ejemplo, ¿qué es eso a lo que dedicarías tu vida si el dinero no tuviera ningún valor? Seguramente eres una persona que quiere vivir el presente y ser feliz, pero que muchas veces revives el pasado o te preocupa el futuro. También es probable que en algunos aspectos de la vida no sepas bien lo que quieres, pero lo importante es que sí sabes bien lo que no quieres. Has recibido una educación en la que te han inculcado con amor y rectitud un montón de conocimientos que supuestamente te darían más probabilidades de éxito en la vida. Pero, ¿en qué momento te hablaron de los sueños? ¿En qué momento alguien te dijo lo importante que es creer en ti? Lo que posiblemente sí te dijeron es que soñar es perder el tiempo y que lo mejor es tener los pies sobre la tierra. Lo curioso es que nuestros objetivos y metas en la vida comienzan cuando nos atrevemos a soñar. El resto se consigue dejando el pasado atrás y comprometiéndonos con el esfuerzo. Y en cuanto a tu futuro, si te preocupa, es normal, porque salvo que hayas cambiado tus antiguos hábitos y tus pensamientos del pasado, crearás tu futuro de la misma manera que has creado tu presente. Salir de esos lugares donde todo te resulta familiar para atreverte a experimentar cosas nuevas. Al principio te provocará vértigo, pero luego despertará tu curiosidad y querrás saber qué hay más adelante. En esta nueva etapa deberás tener valor para luchar contra ti mismo, contra tus propias creencias y contra todas esas personas que no creerán en tus proyectos o ideas. Ellos te dirán que no lo intentes, te dirán que no llegarás a ninguna parte y que la crisis durará por lo menos 5 años más. Cuando escuches cosas como estas, o en tu mente aparezca esa vocecita que dice, tú no puedes, es entonces cuando deberás poner a prueba tus fuerzas, porque tu energía, tu creatividad y tus sueños librarán una batalla contra los miedos y sobre todo contra el más temible de todos ellos, el miedo al fracaso. Al enfrentarte a ese miedo piensa, ¿qué es lo peor que puede ocurrirte? ¿Qué es eso que tienes ahora y que tanto temes perder si te atreves a perseguir tus sueños? Si cruzas la barrera y entras en la etapa del cambio, pronto aparecerá la motivación. Y los sueños que ahora están dormidos despertarán convirtiéndose en el más poderoso de los combustibles. En ese instante verás todas las oportunidades que existen a tu alrededor y que tus miedos no te dejaban ver. Luego llegará el momento en el que medirás la distancia que hay entre tu vida actual y la vida que quieres lograr. Esto te hará temblar el cuerpo, pero es normal, porque gracias a eso entenderás que queda mucho por aprender, que queda mucho por conocer de tu vida. ¿Cuál es tu reto en la vida? Bueno, ahí hay mucho por reflexionar, pero el mensaje súper concreto es atreverse, ¿cierto? Perder el miedo, tenerse un poco de confianza. Lo importante es cuando uno se atreve, es, eso también lo digo para el tema de emprendimiento, es de pronto no ir con tanta incertidumbre, ¿cierto? Los colombianos somos buenísimos para planear, pero nos atrevemos poco. La verdad, sí hay que planear, pero hay que hacerlo muy concreto y hay que atrevernos. Y lo que puede perder uno es normalmente tiempo. Y lo que no puede perder uno, pues, o perder poco es plata, ¿cierto? Eso es lo más valioso, tiempo y plata.
Entonces, siempre hay que intentar disminuir la incertidumbre, pero de verdad hay que atrevernos, ¿cierto? Y entre más grandes los sueños, bueno, o sea, a veces toca tener más valentía, pero como les digo, bueno, ustedes para eso se están formando, para que intenten disminuir la incertidumbre y bueno, para que con mayor certeza puedan atreverse a lo que se propongan. Bueno, me voy a pasar aquí nuevamente para la presentación. Listo. Listo. Porfa, ahí me confirman si están viendo la presentación. Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, esa evidencia del proyecto de vida también tiene un anexo. Entonces, miren, eso es lo que dice el anexo. Para llevar a cabo el proyecto de vida, cada uno va a pasar por 6 niveles que les van a permitir hacer una reflexión desde lo más espiritual hasta su relación con el medio ambiente que hace parte de su desarrollo humano. Mi recomendación principal, miren que estamos hablando de un video, en un momento, miren, estamos hablando de un video, ¿sí? Mi recomendación principal, y además es un ejercicio valiosísimo, se los digo, es que este video sea un video selfie, sea un video selfie. Tranquilos que pues nadie va a ver ese video, el único que lo voy a ver soy yo, ¿cierto? Entonces, no les dé pena, no les dé, pues los que le tienen de pronto miedo a la cámara, hay que perderlos, a nadie lo va a ver, entonces es como verse al espejo. Piensen de verdad que se están viendo al espejo. Y entonces ustedes casi que se están hablando a ustedes mismos. Entonces, miren, ustedes en el anexo proponen unas preguntas, ¿cierto? ¿Qué soy ante lo trascendente? ¿Quién soy como individuo en este aquí, en este ahora? Pero miren, bueno, eso es lo que dice el anexo y ustedes se pueden ceñir al anexo. Miren, qué habilidades o capacidades deseo desarrollar para aplicarlas en el actuar cotidiano. Miren, este nivel 4 me parece genial. Y este nivel 5 también, acciones y comportamientos. ¿Cómo quiero actuar cada día? ¿Qué tipo de actividades deseo realizar o deseo dejar de realizar cada día? ¿Cierto? Miren que ahí está hablando como de defectos o de debilidades que quiero superar. ¿Cómo quiero comportarme específicamente? Bueno, y yo les sugiero, esto ya es personal, y les hablaba yo ahorita de la cultura japonesa. Miren, los japoneses tienen este diagrama y tienen este concepto que se llama Ikigai. A mí me parece poderosísimo, porque es como una herramienta muy práctica. Miren, solamente miren estas 4 puntas. Entonces miren que ustedes responden, ¿qué es lo que a ustedes les gusta hacer diariamente? Bueno, no sé, de pronto comer, pues no vayan a decir que mirar el celular porque eso no aporta mucho, pero ¿qué les gusta hacer, digamos, los fines de semana? Por ejemplo, caminar, pasear, bueno, ¿qué es lo que les gusta? Pues de pronto tocar la guitarra, los hobbies, ¿cierto? Pues de pronto les gusta la música. Bueno, lo otro es, miren, esto, aquello que se te da bien, o sea, ¿qué talento tienes? Pueden ser las manualidades, puede ser el diseño gráfico, puede ser la resolución de problemas, ¿cierto? Ustedes que están formándose pues, para el análisis y desarrollo de software, la resolución de problemas. Bueno, la tercera punta es aquello por lo que te pueden pagar. Entonces, bueno, listo, ustedes se volvieron buenos en la programación, les pueden pagar por eso. Y por último, aquello que necesita el mundo, ¿cierto? El mundo necesita personas más comprometidas, de pronto necesita líderes, ¿cierto? Estamos hablando que hay que despertar ese liderazgo, necesita de pronto gente más solidaria. Entonces, miren, cuando ustedes responden a esas 4 preguntas, eh, ustedes pueden intentar conectar esas 4 puntas. ¿Cierto? ¿Qué puede conectarlo? Cuando ustedes encuentran una posible respuesta que conecte esas 4 cosas, ustedes están encontrando su Ikigai. O sea, ustedes están encontrando algo que le puede dar sentido a su vida, ¿cierto? Bueno, ese es el mensaje, esto es lo que les quiero compartir, digamos, para complementar esta evidencia. Como les digo, ustedes se pueden seguir a responder estas preguntas. El video selfie pues puede durar 2 minutos, ¿cierto? Yo creo que minuto y medio, 2 minutos máximo. Tengan en cuenta de pronto el tamaño del video.
lo mejor a veces es subirlo a YouTube. Ustedes me imagino que ya tienen cuenta en YouTube, solamente con el correo de Gmail se abre la cuenta en YouTube y cargan el video allá. Entonces solamente comparten el enlace en la plataforma, mucho más breve para no complicarnos con el tema del tamaño. ¿Listo? Eso sería para esta evidencia, eso es lo que hay que hacer, un video selfie respondiendo esas preguntas que tienen que ver con sus, pues son muy personales, ¿cierto? Pero hagan de verdad el ejercicio como mirándose a un espejo, porque ustedes se pueden estar hablando a ustedes mismos. Imagínense qué bueno ver ese video que graben hoy, lo ven dentro de un año para que ustedes, para que ustedes hagan esa reflexión. Eso era lo que yo pensaba hace un año. De pronto si alcance los objetivos que me tracé. Bueno, esos balances son muy importantes. Uno normalmente lo hace el 31 de diciembre, pero en este caso ustedes, bueno, van a presentar una evidencia que les pueda ayudar en ese sentido. ¿Alguna inquietud, pregunta? Está breve, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, avanzamos. Listo, la siguiente evidencia, la tercera, se llama diagrama relación del individuo con el entorno. Entonces, digamos, esta también está muy relacionada con la siguiente, con la 86, que es la triple hélice. Es un nombre en inglés, pero tiene que ver también con el impacto de nosotros en el contexto, en el entorno. Estas dos evidencias son muy similares, pero entonces, digamos, una información que nos puede servir mucho es este tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Pues yo me imagino que algunos de ustedes lo conocen. Eh, bueno, les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes conocen los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Quién ha escuchado sobre los objetivos de desarrollo sostenible? O la Agenda 2030. ¿Alguno? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, miren, son 17 objetivos y miren que allí está desde lo más básico, desde la alimentación, la salud, la pobreza, los servicios públicos, la paz, la infraestructura, está el tema de, bueno, la educación, la salud, está el tema de energías renovables, está el tema de la protección de los animales y el medio ambiente, bueno, pero es todo lo que nos rodea en última, ¿cierto? Y lo importante es que necesitamos pensar en esos problemas que señala ahí, por ejemplo, el tema de la desigualdad y la pobreza, o el tema de la desigualdad en el tema de género, de la mujer. O sea, ¿cómo es posible que pues, en el siglo XXI todavía le estén pagando más a los hombres por hacer algunos trabajos igual que la mujer, pero le pagan menos a la mujer? Entonces, pues cosas como tan absurdas como esa que necesitamos superar lo antes posible para hacer una sociedad más igualitaria. Bueno, les dejo ese mensaje porque los objetivos cada vez se tienen más en cuenta, las alcaldías, las gobernaciones, el mismo SENA, necesitamos pensar en los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí están, miren, les decía, cero hambre, trabajo decente, por ejemplo, producción y consumo responsables. Bueno, allí hay mucha información. Este PDF, ustedes buscan así, 170 acciones diarias para transformar el mundo, y hay 170 acciones de verdad muy puntuales, y la mayoría de ellas uno las puede hacer en la cotidianidad y está contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Les recomiendo ese PDF. Y también les recomiendo eh, este video. De hecho, me gustaría de verdad compartírselos porque es buenísimo. Es buenísimo. Bueno, por lo menos, bueno, de pronto ahorita finalizando si nos alcanza el tiempo, pero ese video de National Geographic es extraordinario. O sea, de verdad lo pone uno a pensar que pues, si no le aportamos un poquito a nuestra sociedad y a nuestro planeta, nos vamos a quedar sin planeta y sin sociedad. Bueno, entonces ya concretamente en lo que pide la guía de aprendizaje, también tiene un anexo, miren, es realizar una especie pues, de mapa conceptual. Miren, en el anexo van a encontrar ese diagrama. Entonces la idea es que ustedes hagan ese mismo diagrama, pero el anexo no permite modificarlo. Entonces, miren que
ustedes deben responder esas preguntas que tiene el anexo. Mis motivaciones, principios y valores, analizar en cuál de ellos se encuentran las personas en las que más confío y por qué. O sea, uno comienza con el círculo más cercano, que es la familia, miren, y uno ya va expandiendo el círculo, digamos, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, y bueno, y ya hasta los círculos más lejanos. Yo también les recomiendo, o sea, aparte de lo que dice el anexo, digamos eso, en simplificar los círculos. Miren, yo aquí se los simplifico. Y les recomiendo este diagrama. Este diagrama está en PowerPoint. Entonces ustedes fácilmente lo pueden utilizar porque este pues, es más difícil de realizarlo. Entonces miren, les recomiendo este diagrama. Y la idea es que respondan parte de estas preguntas, pero teniendo en cuenta entonces eso, los círculos que me rodean. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, inquietud con esta evidencia? Miren, es como un mapa conceptual, pero tienen que, o sea, es casi que exactamente eso es lo que tienen que entregar, pero obviamente con las respuestas dentro de los círculos. ¿Listo? ¿Está claro? Bueno, seguimos con la cuarta evidencia. Ejemplo de una marca sostenible que cumpla con la triple bottom line. Entonces, miren, pues la verdad, la triple bottom line es una estrategia de responsabilidad social. Aquí se los tengo. Bueno, porque en inglés, la verdad, pues esta estrategia de la triple bottom line no es muy conocida. O sea, lo más conocido es la responsabilidad social. Solo que esta la triple hélice que también lo llaman, es la responsabilidad social de las empresas llevada al tema ambiental, llevada al tema social y llevada al tema económico. Entonces, o sea, todas las empresas tienen que ejercer su responsabilidad social. Entonces, por ejemplo, muchas empresas mandan a sembrar árboles. Entonces, ahí están cumpliendo con su responsabilidad social eh, digamos, se limitan a ese tema ambiental, sembrar árboles, ¿cierto? Otras empresas, por ejemplo, le apuestan a proyectos productivos en las comunidades. Pues miren, ahí están cumpliendo su responsabilidad social en el tema económico, ¿cierto? Y, por ejemplo, otras empresas, por ejemplo, adoptan un colegio. Por ejemplo, aquí en Pereira tenemos un extraordinario referente que es Frisbee. Frisbee es una empresa pereirana y ellos adoptaron un colegio y ese colegio es uno de los mejores de nuestro departamento y tiene un enfoque muy bello, o sea, la filosofía de Frisbee es extraordinaria. Entonces miren que ellos allí están realizando su responsabilidad social, están cumpliendo su responsabilidad social con el tema social. ¿Listo? Pero entonces la triple hélice o la triple bottom line se refiere a los tres, empresas que cumplen con los tres. Entonces ustedes deben buscar esos referentes, o sea, empresas que cumplan con los tres. Ustedes lo pueden buscar en Google, en YouTube y van a encontrar empresas. Ojalá sean empresas pues, de su departamento o de su ciudad o pues, por lo menos de Colombia, ¿cierto? Pues muy importante de pronto que sí, que hagan ese radar, que hagan esa búsqueda, porque es muy importante conocer pues las empresas que también le impactan a uno. Uno no sabe si tiene empresas aquí al lado que estén cumpliendo con, con esta responsabilidad social. ¿Alguna pregunta, inquietud con esta evidencia? Miren, entonces ustedes deben realizar una reflexión y ustedes deben relacionar cuáles son los tres elementos, o sea, cómo cumple esa marca o esa empresa con los tres elementos, con lo social, con lo ambiental y con lo económico. Ustedes pueden agregar aquí a esta reflexión, pueden agregar imágenes, bueno, pueden agregar allí lo que quieran, pero es una reflexión de la importancia de esa marca y cómo cumple con lo social, con lo ambiental y con lo económico. Esta evidencia también tiene un anexo, pero este anexo de cómo hacer un mapa mental, pues ustedes creo que ya lo conocen. ¿Listo? ¿No hay preguntas, inquietudes?
Listo. Entonces, continuamos, digamos, con esta evidencia que es muy valiosa, digamos, pues, para nuestra sociedad. Esta evidencia se llama Mapa Mental de los Hitos del Conflicto Armado en nuestro país. Entonces, miren, pues yo creo que todos tenemos recuerdos, todos tenemos ese sentimiento también de miedo, de inseguridad con el tema del conflicto que ha vivido nuestro país. En cierta forma, hemos superado pues nuestro conflicto porque antes, digamos, nuestro país vivió unas décadas tremendamente horribles y que eso lo hemos ido superando. O sea, y creo que cada vez avanzamos más en ese sentido. Pero miren que en últimas puede que el respeto a la diferencia sea el camino a la paz. O sea, puede que unas personas que defendían unas ideas radicales se hayan levantado en armas con justificación o sin justificación, pero esa confrontación con el Estado, con el gobierno colombiano, pues ha dejado demasiados muertos. No solamente hablando de la guerrilla, sino del fenómeno paramilitar. Entonces, son dos fenómenos que padecimos y dos fenómenos que, como les digo, hemos estado superando, ¿cierto? Y yo creo que ya hemos por lo menos encontrado cierta estabilidad, aunque esto no se puede generalizar. Muchos de ustedes pueden vivir en la ruralidad y allí sí que todavía se vive, digamos, este tema de la violencia armada. Entonces, muchos vivimos en las ciudades y no padecemos, digamos, ese miedo y esa inseguridad. Pero como les digo, los que viven en el campo viven otra realidad. Bueno, entonces, esta evidencia tiene mucho material en la plataforma. Miren, todo eso lo van a encontrar en la plataforma. La historia de nuestro país desde la independencia, casi que no hemos cesado en momentos de paz, ¿cierto? Siempre hemos vivido como un conflicto. Entonces, bueno, ahí están también todas las negociaciones y acuerdos de paz que se han adelantado en nuestro país. Y miren que en últimas les están preguntando por esos hitos. Pueden ser hitos de paz, pero también pueden ser hitos de violencia. Y miren, les comparto estos datos que pues de verdad vale la pena que hagamos esta reflexión porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo, ¿cierto? Y eso nos tiene que quedar grabado en nuestra memoria porque pues no podemos, miren, volver a vivir esto. O sea, esas son cifras que, que muy pocos países en el mundo, ni siquiera en países africanos o por allá en las guerras del Medio Oriente, han tenido estas cifras de muertos, de desaparecidos, de víctimas. O sea, y miren también las cifras de quién ha producido, por ejemplo, el número de homicidios. O sea, miren que, por ejemplo, los grupos paramilitares tienen un peso mucho más grande en el tema de homicidios que la guerrilla. Bueno, cifras de verdad que, bueno, que también despiertan unos sentimientos bueno, y los que vivimos esto, pues los que tenemos mayor edad, bueno, además entre ustedes aprendices también hay policías y son, ustedes los policías viven esto diariamente, pero también tienen que conocer la historia, ¿cierto? Porque todos aportamos, cuando conocemos nuestra historia aportamos mejor a superar estos temas. Bueno, aquí les dejo entonces estas cifras. Por ejemplo, miren el tema de desaparición forzada y miren el peso de quienes, por ejemplo, utilizaron más en secuestros y los paramilitares o la guerrilla. Bueno, miren este tema bueno, aquí sigue hablando del secuestro, reclutamiento forzado. Miren las cifras de reclutamiento forzado. Bueno, y entonces mi recomendación, aparte de lo que van a encontrar en la plataforma, es esa página que ustedes están viendo acá. Esa página es una maravilla, o sea, es una recopilación extraordinaria del tema del acuerdo de paz con las FARC, pero también de la historia de nuestro país. Y miren, ustedes entran a comisiondelaverdad.co y en ese hay un botón que dice no matará. En ese botón hay una línea de tiempo. Miren, esto es una línea de tiempo y cada uno de esos puntos es un botón a los cuales ustedes pueden entrar a ver fotografías. O sea, eso es una joya, esta página, pues,
por el trabajo que se hizo de, pues, de investigación, de recopilación, ¿cierto? Entonces, les recomiendo esa página y mi recomendación también respecto a esta evidencia, miren, allí van a encontrar unas fotografías tremendas. Y mi recomendación respecto a esta evidencia es que de pronto no utilizar el concepto de mapa mental. Para esta evidencia funciona mejor la infografía, o sea, una línea de tiempo. Entonces pueden hacer una línea de tiempo vertical o horizontal. Y le van agregando entonces esos hitos, los hitos de acuerdos de paz o los hitos de violencia. ¿Listo? Esa es mi recomendación. Ustedes pueden hacer un mapa mental, pero funciona mucho mejor la infografía. ¿Alguna duda, inquietud con esta evidencia? Profe, entonces están las dos opciones, o el mapa mental o la infografía. Sí, sí, están las dos opciones. Pero sí, les recomiendo la infografía porque con el mapa mental, bueno, no, también funciona, pero se ve como una línea de tiempo, se ve como una línea de tiempo si ustedes utilizan la infografía. Entonces ustedes pueden comenzar eso con los hitos más antiguos, miren, de 1948 y terminar con los hitos para acá del 2017, 2020. Pero el mapa mental también puede servir. Entonces sí, pueden utilizar los dos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta respecto a esta evidencia? Bueno, entonces avanzamos. Esta también tiene un anexo para que lo vean. Pero el anexo, digamos, ahí solo hay pues, una pequeña historia del tema de los hitos de violencia o los hitos de paz, pero bueno, el material está ya en el material académico. Listo. Y ya por último, esta evidencia, la sexta, es un documento colaborativo, no es en grupo, pero bueno, se llama documento colaborativo. Y esta actividad consiste en hacer una reflexión y elaboración de un documento con base en este anexo. O sea, se llama colaborativo, pero no es en grupo. Miren, entonces ustedes miran el anexo y van a encontrar este texto. Y miren, entonces aquí casi que en últimas van a responder unas preguntas que hacen aquí. Pero miren que es un documento de reflexión, o sea, es un documento de Word haciendo la reflexión que propone el anexo. Miren, Colombia no es el único país que ha vivido y vive en conflicto armado interno. Existen sociedades que han logrado superar sus conflictos y han llevado a cabo procesos de transición exitosos. Bueno, ya me acordé cuál es lo más puntual de esta evidencia y tiene que ver con las técnicas de negociación. O sea, cuáles son las técnicas de negociación que se utilizan para solucionar los conflictos, en especial los conflictos armados. Y entonces, denme un momento, les quiero compartir un video súper interesante de Juanita Gobertus eh, sobre los procesos de negociación. Y miren que ella lo lleva hasta la familia. O sea, las técnicas de negociación también se aplican como en la familia. Y las diferencias, digamos, a veces políticas también se abordan en la familia, pero a veces es muy triste que uno se ponga a pelear con la abuelita o con el tío o con el primo por temas políticos. Pero entonces, hasta en la mesa, allá en la casa con la familia, pues hay que intentar pues convivir y llegar a acuerdos. Entonces, les voy a compartir aquí este corto video de Juanita Gobertus, porque es una belleza. Juanita Gobertus hizo parte de la mesa de negociación en La Habana con las FARC. Es una mujer, pues fue congresista, pero es una mujer dedicada a lo académico, a la investigación. Y bueno, esa mujer es muy valiosa. No, no lo vamos a ver completo, pero, pero sí esta introducción, entonces les comparto. Y mire cómo dice, acuerdos entre quienes están en desacuerdo.
la mesa del comedor no podamos hablar ni de política ni de religión, habla muy mal de nuestra capacidad para discutir con quienes piensan diferente. Que nuestras abuelas, con su sabiduría, por supuesto, para que no peleemos en la mesa, lleguen a la conclusión de que son temas tan difíciles que, mijita, es mejor no hablar de eso, no vaya a ser que de pronto es que este primo es un poquito revoltoso, un poquito mamerto, y pues usted sabe que el abuelo es un poco conservador, un poco godo, y pues sale de repente alguna muy atea, y resulta pues que del otro lado hay una muy camandulera, y entonces esto se vuelve un lío. Y simplemente la conversación, incluso en el seno de nuestras familias, se cierra. Porque hablar con quienes piensan diferente nos cuesta mucho y llegamos a la solución de simplemente callar. Yo crecí a las afueras de Bogotá, en una zona semirural que de día era espectacular para cualquier niño, llena de árboles, llena de perros, pero en las noches era oscura y era solitaria. Y tengo el recuerdo de que mi principal pesadilla por muchos años era que yo dormía y en medio de la noche había una toma guerrillera y que mis papás eran secuestrados. Y esto se veía nutrido, por supuesto, por las imágenes típicas que todos como colombianos crecimos con ellas, de guerrilleros secuestrando, narcotraficando, reclutando menores, generando procesos de violencia sexual incluso dentro de sus propias filas. Y esa pesadilla estaba ahí llena de imágenes, nutrida además por lo que fui aprendiendo en el colegio. En un momento, voy a adelantarlo un poquito, que ella empieza a hablar de las técnicas de... Una mujer que recibe una agresión sexual directa, como por ejemplo que le metan la mano debajo de la falda. Son víctimas, y aunque no hemos estado ahí, de alguna manera nos queda un poquito más fácil relacionarnos. Pero quizás el caso más difícil es cómo ponerse en los zapatos de quienes han sido radicales, de quienes incluso han hecho uso de la violencia, de aquellas personas que nos parece que sus ideas son tan condenables, que sus métodos son tan condenables, que nunca podríamos pararnos en los zapatos de esas personas. Y ese fue un poco el proceso que inició para mí cuando viví 1 año y medio en La Habana trabajando en esta mesa de conversaciones en el proceso de paz. Y recuerdo cuando recién empecé a ir, tenía un pequeño diario, lo tengo todavía guardado y iba a escribir lo que pasaba cada uno de estos días del año y medio que pasé allá. Y solo tengo escrita la primera página. Y la primera página es el primer día que salí a correr por las mañanas. Vivíamos en un conjunto, en unas casas en las cuales de un lado del laguito estaba la guerrilla y del otro lado estábamos nosotros. Y yo salí a correr por las mañanas y en mi primera vuelta me encontré con Iván Márquez, uno de los comandantes de esta guerrilla, en la bicicleta. Y llegué a mi casa rapidísimo a escribir, me acabo de encontrar con Iván Márquez en la bicicleta. Pánico. Y luego en la tarde, después de que habíamos terminado una de las reuniones internas de trabajo, y me decían, es el colmo, no. ¿Cuáles son las razones? Ya no desde la mala fe, ya no asumiendo que guerrilleros y quienes votaron por el no, pero cualquier otro, el tío, la prima, están hablando de mala fe. ¿Por qué no tratar de dar un paso atrás y partir de que de pronto esa persona está hablando de buena fe y tratar de entender cuáles son esos miedos, cuáles son esos intereses? Y entonces inicié un proceso de tratar de entender cuáles eran esos intereses del no, cómo pararse en esos zapatos, cómo tratar de superar la desconfianza, cómo superar esos procesos de pensar que simplemente hay mala fe en el otro para tratar de construir. Y pararse en los zapatos del otro es esa primera estrategia, que me lleva a la segunda, y es fundamental. Uno tiene que poder aproximar estos procesos de ponerse de acuerdo entre quienes están en desacuerdo desde un punto de vista gana-gana. Si yo parto de la base de que yo voy a ganar y el otro va a perder, no hay ninguna posibilidad de que nos pongamos de acuerdo, porque estamos en dos polos totalmente opuestos. Y eso implica reconocer algo que es muy básico, pero es muy difícil, y es que voy a tener que ceder un poco. Hay algo de esa posición mía original, que es la ideal, que es en la que creo, que es la que defendería a capa y espada, que si estoy dispuesta a llegar a un acuerdo con ese otro con el que estoy en desacuerdo, tengo que partir de la base de que voy a tener que ceder un poco. Bueno, listo, les dejo allí, los que quieran de pronto consultar ese video de Juanita Gobertus, mira, aquí está el título, de verdad es muy valioso, y bueno, y ella ahí en esa última parte, pues dijo como la principal técnica para una negociación, y es que uno tiene que estar dispuesto a ceder, ¿cierto? Porque las dos partes tienen que ganar, tiene que ser un acuerdo gana-gana. Entonces, bueno, ¿cómo llegar a un punto en donde pues yo cedo
o sea, yo pongo una línea en donde no voy a pasar, no voy a ceder más, me imagino que la otra contraparte también va a hacer lo mismo. Por eso a veces no, por eso los acuerdos de paz son tan tremendamente complejos, ¿cierto? Y bueno, y tan largos también, tan extenuantes. Bueno, pues dejo esa reflexión porque esto hay que intentar entenderlo porque esto lo vivimos. O sea, escuchamos en las noticias todo el día que se está adelantando un acuerdo con X o con tal grupo. Y bueno, y hay que intentar pensar en la complejidad de estos temas. Entonces, bueno, eh, esa última evidencia tiene que ver entonces con eso, con las técnicas para llegar a acuerdos y también es una reflexión que ustedes van a hacer, es un documento de Word, pero bueno, el anexo es muy claro. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, inquietud, pues hemos hablado como de todo un poco, son 6 evidencias, pero son relativamente sencillas. Yo creo que la más compleja puede ser la del video selfie, proyecto de vida. Y para esa evidencia también les recomiendo, pues, obviamente, escribir un guión, lo que ustedes van a decir delante de la cámara. Y a las otras, bueno, solamente es como ceñirse a la guía de aprendizaje y a los anexos. No sé si tengan alguna pregunta, inquietud respecto a estas evidencias. ¿Ninguna? Bueno, no, apreciados aprendices, entonces, no, estaré muy atento a cualquier inquietud, bueno, a retroalimentar las evidencias y bueno, no, y miren que hablamos de todo un poco, pero de temas muy profundos, que de verdad les van a servir en su proceso de formación, no solamente como técnicos o tecnólogos, ¿cierto? Sino como seres humanos, como buenas personas y buenos ciudadanos. Entonces, gracias por esta conexión y bueno, feliz noche. Que estén muy bien. Nos vemos.